Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy voy a intentar la apertura de este candado. Es un candado marca Abus, modelo 83 de 45 milímetros. Es un candado que me envía Rick Wales. Muchas gracias Rick por este candado, es una pasada. Es un candado muy bonito, muy pesado. Es de cilindro intercambiable. Es de cilindro intercambiable. En este caso trae un cilindro que no es el suyo. Es un cilindro que marca, creo, Sledge, no sé si lo he pronunciado bien, que recodifica Jeff Moss para Rick y se lo devolveré. El que trae original es de 5 pernos y este sería de 6. Por eso me lo envía para darme un poco más de entretenimiento. Perdón. Os enseño la codificación de la llave. Cuarto y quinto son muy cortitos, tienen una inserción muy alta y el resto no es demasiado salvaje. El sexto es muy largo. El candado funciona perfectamente. Os enseño el boca llave. Es bastante abierto. Tiene esta parte recta. Vamos a intentar abrirlo y si lo conseguimos lo desmontamos para ver qué lleva dentro. Vamos allá, a ver. Utilizaré este tensor casero y este gancho del set de clon. El muelle es muy fuerte y sí que interviene en el ganzuado y dificulta un poquito. Vamos allá. Primero pide, segundo nada, tercero nada, cuarto nada, quinto, sexto hace un pequeño clic. Primero no lo habíamos colocado bien, segundo, tercero hace un ligero clic, cuarto hace un clic y cae en falso colocado. Quinto pide, es un spool, lo colocamos. Sexto no pide aún. Volvemos al primero. Primero parece colocado. Segundo pide, es un spool. Lo colocamos, perdemos el falso colocado. Tercero, cuarto, al tocar el cuarto vuelve el falso colocado. Primero, segundo, tercero pide, es un spool, lo colocamos. Cuarto pide, es un spool. Hemos perdido el falso colocado. Primero, segundo, tercero. Al volver a tocar el cuarto vuelve el falso colocado. Quinto, al tocarlo se acentúa el falso colocado. Pide. Es un spool, lo colocamos. Sexto, vuelve a pedir, se había caído. Y al colocar el sexto, abriría. Bien. Creo que lleva un perno normal y lo demás son todo spool, pero no suele abrir tan rápido, suele ser más juguetón y dar más problemas. Vamos a intentar desmontarlo. Ahí está.
lo cerramos. Sacamos el cilindro. El cilindro es espectacular. Lleva aquí una ventana para poder sustituir los pernos de la llave y recodificar el cilindro completo sin desmontarlo. Lleva aquí un pin retráctil que impide el giro más allá de la maniobra del candado, pero que, como veremos ahora, podemos presionar y aparecerían aquí todos los pernos. Se podría sacar la llave y cambiar los pernos. Vamos a intentar quitar el clip. Ahí está. El cilindro tiene un agujero ciego en el rotor, que es el que puede traer problemas a la hora de desmontarlo. A ver si localizo. Ahí estaría el agujero. Si caería uno de los contrapernos en el agujero, tendríamos problemas. Vamos a dejarlo aquí abajo. Y vamos a desmontar así. Vamos allá. Bien. Como veis, los 6 pernos. Ahí. El rotor es liso, no tiene ningún tipo de modificación. Vamos a sacar los pernos. A ver si quiero enfocar. Ahí. Primero es normal, segundo es normal, tercero normal, cuarto normal, muy cortito, quinto normal y sexto normal, muy largo. Los colocamos bien. Y vamos ahora con los contrapernos. Vamos a ver si quiero enfocar ahí. El primero es un perno normal que hace las labores de guarda. El segundo es un spool comercial. El tercero un spool igual al anterior. A ver si enfoca. Cuarto otro spool igual al anterior. Quinto otro spool igual. Y sexto otro spool igual a las anteriores. Lleva 5 muelles de acero y el último muelle es de cobre. Os acerco
los pernos para que podáis verlos. Como siempre, colocaré fotos en la descripción del vídeo para que podáis verlos con más detalle. Ahí estaría. Los pernos son todos normales y los contrapernos son todos spool comerciales, salvo el primero, que es un perno normal. Bien, en primer lugar, muchas gracias, Rick, por este candado. Es una pasada, me encanta. Me has dado la oportunidad de abrirlo además con otro cilindro que no era el suyo. Y a los demás, pues esta habría sido la apertura. Espero que os haya gustado, que os sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.